voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida a Ariadne Lamont. Ella es vocera de la Red Mujeres de la Laguna. Ariadne, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues para conocer tu opinión, por un lado, del incremento en los feminicidios, que a nivel nacional pues ya se informó de un incremento del 106%, y por el otro también de esta reunión de la que fueron excluidas ustedes, de la reunión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con autoridades locales a fin de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones para no aplicar la alerta de género en la Laguna de Coahuila. Y si te parece bien, para empezar con este tema, conocer tu respuesta a la pregunta de hoy: ¿a qué le atribuye la Red de Mujeres de la Laguna la tardanza de las autoridades para emitir la alerta de género? Bueno, la respuesta a eso es que, como todo, está normado. Está normada el procedimiento de alerta de género, y en ese procedimiento pues hay ciertas etapas que hay que respetarse. Por ejemplo, desde que es notificado el gobernador, ese es el primer momento en que se le podría decretar la alerta si el gobernador no hubiera aceptado las cosas que tenía que subsanar, pero como sí las aceptó, por eso no se le declaró. Después vinieron 6 meses que efectivamente fueron más por aquello de que hubo un temblor y que afectó el edificio de Conavim. Fue más tiempo el que tuvo el gobierno del estado para subsanar. Y en todo ese tiempo no se puede decretar la alerta porque es el tiempo que se les da para que actúen, ¿sí? No se les puede sancionar, digamos, porque se les da primero un tiempo para que puedan trabajar con respecto de lo que tienen que corregir. Y nosotras estuvimos pendientes y monitoreando de qué es lo que estaban haciendo para saber cómo iba el proceso de restitución de las cosas que tenían que ser subsanadas, ¿no? Entonces, casi gran parte de esos 6 meses nosotras estuvimos contentas con el proceso porque veíamos, por ejemplo, que se les encargó capacitarse y que efectivamente fueron capacitados. ¿Quiénes? Pues ministerios públicos, jueces, todos los que tienen que ver con sistema de procuración de justicia, el sistema de salud. Tuvo que capacitar a sus médicas y médicos con respecto de 2 normas, la 046 y la 047. En fin, estuvieron haciendo varias cosas y al final de los 6 meses se reúnen las partes de gobierno para tomar un veredicto. Y es ahí a donde nosotras ya no fuimos convocadas, pero sí lo digo públicamente, no es tanto porque el gobierno nos haya querido excluir, sino porque no está contemplado en el reglamento de la alerta de género. Así está. O sea, las organizaciones civiles, tú puedes ser peticionaria y casi te dicen gracias por participar. Pero nosotras quisimos estar en todas las mesas interinstitucionales que se hacían más o menos mes con mes y sí se nos permitió. Al final ya no se nos convocó. Nosotras estamos de acuerdo en esto. Mira, lo normal para nosotros sería, si nosotras pedimos el procedimiento, debería de ser que quedáramos satisfechas nosotras con lo que pedimos y con lo que fue realizado, ¿verdad? Claro. Pero así está el reglamento, no sé por qué lo hicieron así. Eso hay que pedirle a la Cámara de Diputados que lo modifique, porque en realidad es como una aberración que todo el proceso estás ahí y al final la puerta cerrada en una discusión en la que ya no va a estar la organización civil peticionaria, se tome una decisión sobre si se decreta o no se decreta la alerta. Ahora, ¿qué dice el reglamento sobre cuándo sí se decreta? Si el gobierno estatal no cumplió, es cuando le decretan. En la segunda ocasión, ya te dije que la primera es cuando le informan al gobierno lo que debe de corregir, y si no lo acepta el gobierno, ahí se le decreta inmediatamente, a los 15 días de haber solicitado. Pero la siguiente es, al cabo de los 6 meses, cuando ya le dieron tiempo de reparar todo, si no cumplió, ese es el segundo momento en que se le puede declarar. O sea, ya estamos digamos, en la víspera de saber si se va a decretar o no. ¿Qué esperamos nosotras? O sea, siendo realistas, ¿qué esperamos? Creemos que no la van a decretar porque se avanzó en ciertas cosas. Por ejemplo, hablando de capacitaciones, nosotras mismas estuvimos presentes en varios cursos viendo cómo capacitaban. Nosotras vimos que cuando vino USAID, las capacitaciones fueron de muy alto nivel.
Pero también vimos esto, mira, y sí comprendemos al personal. Por ejemplo, en la fiscalía, que la hemos traído del cuello en los últimos días, a la fiscalía la vimos cómo se estuvo capacitando la gente, pero fíjate, entran a trabajar, no sé si 8 o 9 de la mañana, salen a las 3 de la tarde y entran al curso a las 3 de la tarde y salen a las 8. Es decir, todo el día. Pues, ¿cómo te imaginas que está el personal? Nosotras lo vimos. O sea, algunos están contentos aprendiendo algo nuevo. Otros están bien enojados, molestos, porque era su tarde libre. O para otras cosas que hayan querido hacer, ¿no? Entonces, creemos que las capacitaciones deberían de hacerse dentro del horario laboral, para que no suceda esto. Claro. Porque lo que estamos viendo, querido Juan Ceballos, es que en los hechos el personal se porta como si no hubieran sido capacitados en derechos humanos, que eso es lo que se les pidió, capacítense en derechos humanos y perspectiva de género. Y el día que nos manifestamos allá afuera de la fiscalía, llegó la familia de la joven Nailea, una de las 2 jóvenes que aparecieron el fin de semana asesinadas. Y a la familia no le querían permitir que reconociera el cuerpo de su hija y de su esposa. Iban varias gentes, entre ellos el padre y el esposo de esta muchachita que dejó un bebé de 3 meses. Entonces ellos decían, déjenos reconocerla. Si ustedes ya sacaron la nota en el periódico, si ahí dice que ella traía esos tenis que yo le regalé, decía el papá, era su ropa de ella, nada más queremos verla. Pero Ariadna, espérame, ¿sacaron la nota antes de notificar a la familia? Sacaron la nota incluso antes de haber dicho nada porque se les fugó la información. O sea, encontraron el cuerpo y no lo dieron a conocer la noticia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotras supimos eso, que nos enteramos por un reportero que va a investigar a la fiscalía y le dicen que sí, que ahí estaba ese cuerpo, fue cuando el Siglo de Torreón saca la nota, la familia se entera y la fiscalía después de eso tiene que salir a dar su parte. ¿Sí? Entonces, eso lo sentimos como una burla hacia la ciudadanía, que está viendo que siguen muriendo sus mujeres jóvenes que tenían una vida por delante, muchos años productivos, que eran madres, que tenían sueños y esperanzas y una familia y que ya no están aquí. El argumento por el que no mostraron el cuerpo de Nailea es factible, es decir, el hecho que decía que estaba en avanzado estado de descomposición. Eso les decían, pero se los decían de una manera muy despótica, muy insensible. Entonces tuvo que intervenir el delegado, que a su vez estaba ocupado en el Cerezo, dando a conocer la vinculación a proceso del otro feminicida, de la otra joven, sí. A ese sí lo han encontrado. Cuando llega el delegado, él tiene que intervenir para que a la familia le sea permitido en ese momento reconocer el cuerpo, porque incluso decía el funcionario antes de que llegara el delegado, es que lo hago por no revictimizarlos, pero no alcanza a ver que la revictimización está en el trato duro, frío, sí, distante, déspota. Ahí está. Y nosotras viendo eso cuando sabíamos que se les había pedido que se capacitaran en derechos humanos. O sea, tienen que saber, aunque sea así, de victimología. No lo saben. Ariadna, déjame, porque el tiempo nos gana y no quiero dejar de preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta violencia contra las mujeres? ¿Por qué tenemos las mujeres que seguir una serie de recomendaciones para asegurarnos la vida? ¿Por qué? Sí, pues porque sigue presente, ayer decía en otro noticiero, este criterio de muchos hombres que las mujeres son para uso, abuso y desecho. Y tan es así que fíjate cómo se deshacen de los cuerpos, tirándolos donde la gente tira su basura normalmente. La gente sale con su basura, si ya pasó el camión, la tiran en los terrenos baldíos, la tiran a la entrada de la ciudad, ahí van y tiran su mueble de sala, los pañales del bebé, etcétera. Igual así van y se deshacen de los cuerpos. Así encontraron a estas chicas tiradas en terrenos baldíos, como basura, como incluso cuando las envuelven en bolsas de basura, ¿no? ¿Alerta de género significa desprestigio para el Estado, para el municipio? De ninguna manera. Eso lo dicen quienes no conocen el procedimiento, porque el procedimiento es interno, Marcela, interno del gobierno. No tiene nada que ver ahí la libre empresa, las inversiones, la paz pública. Es ir, así como está esta lupa en este cuaderno, ir con una lupa y ver cómo funciona todo lo que tiene que ver con violencia de género, cómo funciona el Centro de Justicia, cómo funciona el Instituto Coahuilense, los ministerios, cómo juzgan los jueces, si los médicos aplican las normas que he dicho, 046 y 047. Es interno.
Esto ocurrió sin que la ciudadanía se percatara. Cuando decían, es que se van a ahuyentar las inversiones, era falso. O lo dicen de mala fe para que no llegáramos a este procedimiento, o lo dicen por ignorancia. Exacto. Pero también el hecho de emitir una alerta de género resulta positivo porque hay más recursos, ¿no? Y hay una mayor atención para ese problema. Y es aceitar los mecanismos de gobierno para que corrijan lo que nunca habían hecho. Incluso lo que ni siquiera sabían que existía y que tenían que hacer, como por ejemplo la comisión, la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la que se encarga de acompañar a las víctimas, de darles acompañamiento jurídico, de encargarse de la reparación del daño. Solamente los familiares de desaparecidos sabían que existía una CEAV. Toda la demás gente víctima de todos los otros delitos no sabían que existía y cuáles eran sus competencias. Incluso nosotras decimos, el gobierno sí cumplió, pero cumplió a medias, ¿sí? Bien, pues le daremos seguimiento. Ariadne, nada más hay una pregunta que hace una radioescucha precisamente a propósito de la pregunta de hoy. Aquí atribuye a la tardanza de las autoridades para emitir la alerta de género en la laguna de Coahuila. Esto es lo que dice Horacio Sánchez. ¿Será que las autoridades estarían aceptando su ineficiencia y su incapacidad en caso de aceptar la alerta de género? Pero incluso no le toca al gobierno estatal. La alerta de género pues es una decisión federal y sí la van a tomar o ya la tomaron, no sé, porque se reunieron 30 y 31 de octubre en Saltillo y no sé qué hayan decidido, pero le compete a CONAVIM y tal vez en Mancuerna con el Instituto Coahuilense de las Mujeres, que es donde decimos, ahí tendría que estar sociedad civil. ¿Por qué ellos? ¿Por qué juez y parte? ¿No? Pero no es por ellos, es por el legislativo que así lo hizo. Muy bien, Ariadne Lamont, vocera de la Red de Mujeres de la Laguna, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Gracias, Contextos. gracias.